Shalom, queridos Haverim Haverot, bienvenidos a una clase más de Introducción al Judaísmo en Kol Tuv Sefarad. Hoy con nuestra cuarta clase sobre espacios judíos, donde vamos a hablar de lo necesario para la creación de un cementerio y una asociación fúnebre, una Hebra Kadisha, dentro del judaísmo. No sé si quedan preguntas de la clase anterior en el tema de mikve, pero de nuevo, ya esto lo estudiamos en las clases pasadas. Estudiamos Hilhot Abelut, las leyes del duelo, y ahorita lo que necesitamos ver es institucionalmente qué necesitamos para la creación, más que halágicamente, más que individualmente, qué necesitamos para la creación de un marco funerario judío correcto. ¿Ok? Entonces, vamos a nuestro tablero. No, ok. Entonces, las leyes fúnebres en el judaísmo tienen dos componentes, tienen dos espacios. Uno es toda la preparación del cuerpo, la preparación del cadáver, y ya luego el entierro de la persona. Entonces, esto necesita dos espacios diferentes. Ya habíamos hablado que el grupo que prepara al cadáver para el entierro se llama la Hebra Kadisha o la Santa Sociedad, y es un grupo de voluntarios que sacan de su tiempo para cumplir la muy poderosa mitzvah de enterrar y preparar los cadáveres. Eso es algo que aquellos que han hecho preparación, entrenamiento para Hebra Kadisha saben de lo que estoy hablando, y aquellas personas que han participado en una Hebra Kadisha entienden, porque es literalmente tomar un cadáver, es manipular cadáveres, es algo emocionalmente tremendamente fuerte, pero muy significativo, muy significativo. Ok, entonces para esa pregunta, Javier, entonces la mujer tiene que consultar con el rabino. Una mujer de periodo irregular tiene que consultar directamente con su rabino para cuándo debe ir a la mikve. Ahí sí, para eso, ahí sí se necesita eh, asistencia rabínica directa. ¿Ok? Una Hebra Kadisha necesita un espacio donde puedan hacer la tajara. La tajara es el proceso de purificación, lavado del cadáver. Entonces, se necesita un espacio que tenga, o sea, por lo general, eh, las funerarias tienen espacios como estos. Entonces, una de las cosas que ustedes deben hacer comunitariamente, a menos de que pues ustedes piensen establecer su propio cuarto de Tohará, lo cual pues es muy loable y recomendable, pero si todavía no están en ese punto, entonces tienen que crear sociedades, tienen que crear relaciones positivas con, eh, con funerarias que les permitan hacer estos rituales, y pues también nos van a ayudar con el tema del entierro. ¿Qué se necesita para la Hebra Kadisha de manera práctica? Se necesita un cuarto con drenaje, ¿ok? Y dado que ustedes están drenando un cuerpo, esto tiene que ser hecho, o sea, hoy en día hay reglas, o sea, ustedes también se pueden, o sea, no les recomiendo que se pongan a hacer esto en el cuarto de la casa, pues así se hacía en los otros tiempos, pero especialmente con personas que hayan fallecido de enfermedades contagiosas, o personas que han tenido cirugías. Esto es bastante peligroso. O sea, cuando yo hago la Hebra Kadisha, yo estoy completamente tapabocas, tengo guantes, tengo un delantal, todo esto, pues cuestiones desechables para mantener un nivel de asepsia, porque la necrosis causa infecciones y pues no queremos perder a otro miembro de la congregación a la hora de la Hebra Kadisha. Entonces, se necesita un espacio con drenaje.
también con buena ventilación, especialmente pues, los cadáveres no huelen particularmente bien en los sitios calientes como la costa atlántica colombiana, como ciertas partes de México. La descomposición va a comenzar de manera muy rápida. Entonces es bueno tener acceso a tener acceso a un refrigerador, a todas estas cosas que pueden ayudar a hacer el proceso bastante más tranquilo. Si no, porque pues, ustedes van a tener que apurarse mucho. O sea, idealmente la Hebra Kadisha se debe hacer lo más rápido posible, pero muchas veces esto no es posible. O sea, la persona se muere a las 8 de la mañana y la gente de la Hebra Kadisha trabaja y solo pueden llegar a las 7 de la noche a hacer la Hebra Kadisha. Pues tenemos un cadáver que ha estado descomponiéndose 12 horas. Entonces, esto preferiblemente, Javerot, hagan buenas relaciones con una funeraria. Las funerarias, por lo general, tienen sitios donde guardan a la gente, tienen sitios, cuartos con mesas de aluminio, con drenaje, especialmente los cuartos de embalsamamiento, lo cual, a pesar de que está prohibido en la ley judía embalsamar cadáveres, el setup, ¿cierto? Lo que se necesita para embalsamar cadáveres es muy parecido, o sea, se presta muy bien para hacer la tajara de los cadáveres. ¿Ok? Entonces, un espacio con drenaje, un espacio con ventilación, preferiblemente con refrigeración cerca, pues para refrigeración. ¿Por qué? ¿Ustedes qué van a estar haciendo? Entonces, no, la funeraria no necesariamente debe ser judía. Aquí en Oklahoma tenemos una comunidad judía relativamente grande, 3,000 personas. Todos todos los funerales judíos tradicionales, es decir, todos los funerales judíos que maneja mi sinagoga, que maneja Chabad y que maneja algunas personas del templo reformista, las maneja una funeraria que no es judía. Pero nosotros tenemos muy buenas relaciones con ellos. Ellos saben cuáles son nuestras necesidades, saben cuáles son nuestras costumbres. Se les ha explicado, han participado ya de cientos de funerales judíos. Entonces, ellos, por ejemplo, esto es una cadena. Entonces, en una de sus sucursales, tienen un cuarto de Tohorá que es solo para nosotros. Solo para nosotros. Entonces ahí tenemos todos nuestros tajrijim, todas las mortajas, todos los vestidos, todo lo que necesitamos está allá y la gente sabe. Incluso nos dejan las personas más tradicionales que piden shemirá, es decir, que piden que alguien esté constantemente con el cadáver, permiten pues que la gente vaya, entre, se queden toda la noche con el cadáver ahí. O sea, dejan el edificio prácticamente abierto para nosotros, lo cual pues no es particularmente seguro para ellos, pero ese es el nivel de relación que ustedes tienen que buscar. Es decir, busquen una funeraria, planteen la cuestión y no necesariamente, o sea, ustedes no necesitan un cuarto aparte para ustedes. Eso pues es una circunstancia ideal, pero pues al menos que les dejen utilizar los espacios para poder hacer la tojorá. Una tojorá normalmente dura 1 hora, entonces pues es a menos pues del que el cuerpo sea muy pesado, una persona pues muy robusta o donde se necesita más gente o si hay accidentes, pero pues por lo general es un proceso que dura poco menos de 1 hora. ¿Ok? Entonces, si recuerdan cómo es el procedimiento, se tiene una superficie. Para esto es ideal estas camillas que tienen para embalsamamiento, que son camillas de acero inoxidable que están en un ángulo no muy alto, pero un ángulo. Se pone el cuerpo y la Hebra Kadisha, pues entonces le quita la ropa. Es un procedimiento que está definido pues, por un manual de Hebra Kadisha. Luego se toman 3 baldes de agua,
y de manera ininterrumpida se baña el cuerpo, se baña el cuerpo. Entonces, se baña de arriba a abajo. Entonces, cuando un balde se acaba, el otro balde comienza, un chorro ininterrumpido, y toda esta agua está drenando por lo general un drenaje en el piso, o en el caso pues del sitio que tenemos en Oklahoma, es como un inodoro. Es como, entonces eso está drenando, y luego pues el cadáver es secado con toallas y se ponen los tajrijim, luego del cual es puesto ya. Tajrijim son las vestimentas mortuorias, que son vestimentas de lino o de algodón, muy baratas, muy sencillas. Luego el cuerpo es amortajado y es puesto en el ataúd. Este es el procedimiento de la Hebra Kadisha. Entonces, para esto se necesita un sitio donde yo pueda echarle agua a un cadáver, que esta agua drene sin que vaya a contaminar el piso, donde no vaya a caerle pues a nadie, y un sitio donde yo pues pueda, que sea lo suficientemente grande como para albergar también pues el féretro, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntas. Preguntas, preguntas, preguntas. Ok, entonces, no, el cuerpo no se unge. El cuerpo no se unge ni se embalsama. En la antigüedad se ungía a la gente pues para que el cuerpo no oliera tan feo, pero hoy en día pues por la refrigeración se suele postergar un poco el proceso de putrefacción, entonces no es tan grave el asunto. Hay gente que pone ramitas de esparto, ramitas de... eh, hay ciertas tradiciones pues de poner hierbas perfumadas, pero no es... el cuerpo principalmente se lava, se baña. ¿Ok? Las grandes funerarias judías de Nueva York, de Chicago, hacen esto con una mikve. Es decir, una mikve, ponen el cuerpo sobre una camilla de rejilla, y brrr, meten el cuerpo al agua y lo sacan. Pero pues son funerarias que están atendiendo 20, 30 casos al día. Entonces, pues si lo van a hacer de manera tradicional, pues sí necesitarían una Hebra Kadisha eh, bastante activa. Y en este caso, o sea, esta hebra Kadisha trabaja muy duro, pero al menos pues no les toca hacerlo los baldes. Esto ahorra un poco de tiempo. ¿Ok? Entonces, idealmente, buscar un sitio donde ustedes puedan hacer esto, donde no se les vaya a interrumpir, donde les guarden sus cosas, que tenga drenaje. En el caso también, o sea, nunca subestimen el conocimiento de los expertos, ¿cierto? La gente de las funerarias sabe manejar cadáveres. Gente de Hebra Kadisha, apenas, a, a menos de que sea una Hebra Kadisha tremendamente experimentada, va a encontrarse con cosas que nunca han visto. Entonces, personas muy gordas, personas que ya les entra el rigor mortis, ¿cierto? Están tiesas. Todo esto, pues, a veces la gente, o sea, a mí me ha tocado lidiar con algunos de estos casos especiales, y siempre es bueno entonces tener a aquella persona que maneja esto pues de manera profesional y pedirle consejo. Ayúdenos a mover el cadáver. Ellos tienen como unas poleas y entonces es bueno siempre estar en un sitio donde haya profesionales de la industria funeraria, porque ellos saben pues entonces estos imprevistos. No todas las tajarot pues son ineventuales, ¿ok? La Hebra Kadisha tiene un número de personas limitada. Yo no haría una Hebra Kadisha con menos de 3 personas. O sea, una sesión de Hebra Kadisha, mínimo 3 personas se necesitan.
máximo yo creo que 5, y es bueno tener el doble de ese número de gente que sepa hacerlo, porque uno nunca sabe cuándo la gente está de viaje, cuándo no pueden, cuándo tiene un examen, ¿cierto? Entonces, eh, para una comunidad, o sea, como mínimo, tener 5 o 6 personas entrenadas. Que yo siempre vaya a poder encontrar esos tres, o sea, aquí estamos hablando 5 hombres y 5 mujeres que puedan hacerlo. Eso me parece institucionalmente un número razonablemente bajo. Ideal, 10 personas. O sea, un minián de hombres, un minián de mujeres que puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo la gente no va a poder y a veces hay casos que se necesita más gente. ¿Por qué? Porque la persona es muy grande, porque la persona... Hay casos, por ejemplo, lo aleino, y no me ha tocado, y espero que no me toque, de funerales de niños. Y hay gente que dice, o sea, yo le entierro todos los viejitos que papi, yo no puedo hacerle tocar a un niño. Esto es más allá de un bebé. Entonces también se necesita un grupo relativamente grande, donde siempre pues vaya a haber gente más, gente que no esté de vacaciones, gente que no esté trabajando y también gente pues con diferentes niveles de, de, de escrúpulo con esto. ¿Ok? Agua de grifo, agua de migbe. Agua de grifo. Lo de la migbe es una innovación reciente que se ha hecho para poder procesar gran cantidad de cadáveres a través de una Hebra Kadisha. Agua normal, agua normal. Agua de la llave es perfectamente eh, correcto. Preguntas. Preguntas, preguntas, preguntas. Y de nuevo, para la Hebra Kadisha, para la Hebra Kadisha, hombres hacen hombres, mujeres hacen mujeres. Por Zeniut. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pasamos a la segunda parte, que es el cementerio. Y en el judaísmo, el cementerio tiene varios nombres. Beit Hakvarot, que es casa de las tumbas, o un nombre un poco más eufemista, Beit HaHaim. Estoy malo para escribir hoy. Beit HaHaim. La casa de la vida. ¿Ok? ¿Cómo eran los entierros en la antigüedad? En la época, es una tradición poner el talit. A la persona se le entierra con su talit y el talit se invalida antes de enterrarlo. Entonces, se arranca un tzitzit, con eso queda invalidado el talit y luego la persona se envuelve en el talit. ¿Ok? ¿Qué es un cementerio judío? Tradicionalmente, los judíos en la época talmúdica enterraban en cavernas. ¿Ok? Entonces eran catacumbas, eran bajo tierra, cuevas bajo tierra, donde se ponían a las personas en huecos en la pared, cujín. Entonces se envolvía el cadáver, se ponían en la pared y dejaba que se pudrieran. A aquellas personas de gran estatus se les ponía en un sarcófago. La palabra sarcófago, sarcosfagos, significa comedor de carne. Y es un cajón para pudrirse. Ese es el propósito de un sarcófago. Dado pues que nosotros no embalsamamos a los muertos, ni hacemos todas las cosas pues que hacen los egipcios pues se preservaban. Nosotros, el propósito del sarcófago era que la persona pues se pudriera en un sitio pues elegante, bonito. Y después de un tiempo, por lo general 2 años, se recolectaban los huesos de la persona y se ponían en un osario y se enterraban. Ese era la costumbre funeraria
en la época talmúdica. ¿Ok? Y en general, los judíos nos hemos ido adaptando a las costumbres funerarias de los sitios donde hemos vivido. En el Medio Oriente, ¿cierto? Y esto pues era la costumbre original, se entierra a la gente, las naciones musulmanas, y también esta era nuestra costumbre original, de enterrar a la persona simplemente en la mortaja. No hay ataúd. En Israel no hay ataúd. Si ustedes van a un funeral en Israel, van a ver que no hay ataúd. Es más, vamos a ver si podemos encontrar una foto. Vamos a una foto. Israeli funeral. Y esto lo van a ver. Entonces, esta es la... Si ven, a la persona se le amortaja. Por lo general, cuando hay... cuando hay ataúdes es por lo general porque el cuerpo está en un muy mal estado, por ejemplo, víctimas de guerra, atentados terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí se usan ataúdes, pero por regla general todos los entierros a los que yo fui en Israel era simplemente el cuerpo amortajado y se pone directamente en la tierra y se entierra. ¿Ok? En Occidente, en Europa y en los países pues, que sacamos nuestra cultura de Occidente, entonces es más común esta cuestión del ataúd, de una caja de madera, la cual es enterrada. Entonces, en ese caso, incluso el ataúd es algo tardío. Hay gente que se pregunta, ¿no? ¿Verdaderamente es kasher enterrar a la gente en ataúdes? Pero hoy en día generalmente, pues en la diáspora al menos asumimos que eso es lo que se debe hacer. Estos ataúdes son ataúdes tremendamente simples, tremendamente simples. Quiero mostrarles otra vez, dado que tenemos pues esta herramienta del internet. Mostrarles ataúdes judíos. Jewish coffin. Entonces, tremendamente sencillos. Incluso, pues, o sea, aquí también hay unos ya más elegantes, pero pues el ideal son estos. Son cajones de madera completamente biodegradables. No se alcanza a ver en la foto, pero no tienen puntillas. Son hechos con puntillas de madera, es decir, con estacas. ¿Ok? Ese es el ideal. Ese es el ideal. Pues por supuesto en los Estados Unidos hay modelos deluxe que en mi opinión pues no son tan deluxe porque pues están yendo en contra de la mitzvah. ¿Se debe hacer una autopsia o no? En muchos casos esto no es cuestión de se debe, es la ley. Dina de Malhuta Dina, la ley del país es el país, y si las autoridades competentes declaran que se debe hacer una autopsia, especialmente si esto es por una cosa criminal que puede ayudar a salvar la vida, pues no hay mucho que podamos hacer, pero no, lo ideal es que el cuerpo pues mantenga su integridad, pero sí, por cuestiones médicas, por cuestiones forenses, por cuestiones de criminalística, hacer una autopsia puede ayudar a salvar una vida, entonces en mi opinión no solo es posible, sino que es una mitzvah que la persona haga la autopsia y luego pues a sus restos se le dé pues el mejor tratamiento posible. ¿Ok? En ese caso, en cada caso, es bueno consultar a un rabino. ¿Ok? Entonces, estos son los ataúdes. Miren los osarios, los famosos osarios que hablábamos de la época talmúdica. Estos son ejemplos que hemos encontrado en Eretz Israel. Si el difunto eligió ser donador de órganos, absolutamente, en mi opinión, es una mitzvah inmensa ser un donante de órganos.
Javerim, no hay mitzvah más importante en toda la Torah que salvar una vida. Yo soy donante de órganos y creo que todo judío debería hacerlo. Punto. La vida es mucho más importante que Kavod Hamet. Y para mí, o sea, Javerim, entendamos una cosa. Cuando las leyes del Talmud y el Shulchan Aruch fueron escritas, la noción de un trasplante de un órgano era algo impensable. ¿Ok? Cuando la gente pensaba en abrir un cadáver, era una cosa pues grotesca, era gente que moría en la guerra con las tripas pues saliéndosele por todos los orificios. Era algo profundamente horrendo. Hoy en día, cuando una persona es donante de órganos, el cuerpo es abierto, una incisión en Y, se sacan los órganos relevantes, el cuerpo es sellado otra vez, y estos órganos van y salvan vidas, y en mi opinión no hay un irrespeto del muerto. Todo lo contrario, me parece que es algo tremendamente loable y que uno puede estar haciendo mitzvot después de muerto incluso. Maravilla. Qué gran oportunidad que tenemos. Entonces, aquellas personas que me oyen y que todavía no son donantes de órganos, los invito a que consideren seriamente a participar de esa mitzvah. ¿Ok? Y como Hebrá Kadisha, o sea, afortunadamente como Hebrá Kadisha, estas suturas aguantan y no complican el proceso de Hebrá Kadisha. ¿Ok? Preguntas. No, ok. Entonces, tenemos los ataúdes y esto hoy en día es lo que se utiliza al menos en la diáspora para los cementerios. ¿Cuál es el ideal de un cementerio judío? El ideal de un cementerio judío es un área claramente demarcada donde yo pueda enterrar judíos. Eso es. Eso es lo que yo necesito para hacer un cementerio judío. ¿Ok? Hay un par de detallitos más, pero yo necesito un área claramente demarcada donde yo voy a enterrar judíos. Y aquí voy a poner un asterisco que luego vamos a discutir de cuáles son las excepciones a esta regla. Ari, eso ya lo discutimos, ya eso todo lo discutimos. Cuando estudiamos Hilhot Avelut ya eso lo discutimos. La idea es enterrar al cuerpo lo más pronto posible, pero no hay un mínimo. En el mundo antiguo, pues había un mínimo, o sea, el reloj comienza antes de la refrigeración. Ponga el reloj a correr, usted a los 2 días ya ese cuerpo, difícil acercarse, difícil acercarse. Hoy en día con refrigeración tenemos un poquito más de tiempo. ¿Hay un ritual? No hay un ritual halágico para dedicar un cementerio. Hay gente que se ha inventado poesías, con esto yo dedico este cementerio. Pero no, lo que dedica un cementerio es el entierro de una persona judía. Eso es lo que dedica esto como un cementerio judío. ¿Ok? En casos extremos, por ejemplo, a mi señora le ha tocado hacer varios de estos, que por allá se muere una señora judía por allá, lejos en Oklahoma, una señora por allá, hija de sobrevivientes del holocausto, que no quería saber nada de judaísmo y se fue y se casó con un señor cristiano, los hijos son cristianos, pero ella quiere ser enterrada como judía. Pero como no tenía como conexión con la comunidad, entonces no tiene parcela.
Entonces, en casos extremos, ¿qué se puede hacer? No puedes dedicar una sola parcela como una parcela judía. No es lo ideal. En ese caso, entonces, especialmente aquí en Oklahoma, que se requiere poner una bóveda de concreto, ¿cierto? Entonces, esa bóveda de concreto delimita en efecto que esta tumba es una tumba, o sea, es un cementerio judío de una tumba. No es ideal. O sea, aquí estamos hablando de un aspecto comunitario, donde tenemos un espacio para muchas tumbas, eh, donde las personas pues, van a ser miembros de la comunidad judía. ¿Ok? Entonces, las prácticas funerarias que se siguen hoy son muy parecidas a las prácticas funerarias de nuestros vecinos. ¿Ok? La gente se entierra en la tierra. Por lo general se ponen uno al lado del otro, cierta distancia, ciertos huecos de 1,80 m por 50 centímetros. Y entonces comienzan a surgir las preguntas. ¿Se pueden enterrar dos personas en un solo hueco? La respuesta es, no es ideal, no es ideal, pero se puede. El cementerio antiguo de Praga. Praga es una de las ciudades con la población judía más grande pues, antes del Holocausto. Y esto era algo común en el mundo que las autoridades eclesiásticas y civiles, para limitar a los judíos, no les permitían crear nuevas instituciones. Entonces no les permitían crear sinagogas nuevas, no les permitían crear cementerios nuevos. Entonces el cementerio de Praga es un cementerio tremendamente hacinado. Si ustedes ven fotos, vengan, les muestro fotos, ya que tenemos esta herramienta, usémosla. Y sabemos que era tal el nivel de hacinamiento que se enterraba a la gente de dos, miren esto, miren esto. Este es el antiguo cementerio judío de Praga. Y esto era muy común en Europa, en sitios donde no dejaban a los judíos crecer el cementerio. Entonces hay cuentos hasídicos de que el gran Rebbe acaba de vecino por la eternidad con una persona que era, pues, no sé, el dueño del bar. Pero ¿cómo este acaba de vecino? Y resulta que el tipo del bar era un gran balsedaká. O sea, esto demuestra demuestra la realidad de estas comunidades, que tenían que vivir con limitaciones físicas y prácticas. ¿Ok? Entonces tenemos este nivel de hacinamiento en el cementerio judío de Praga. Entonces, pregunta, ¿qué pasa si el cementerio dice que tenemos un cementerio tan pequeño que nos toca enterrar a la gente una encima de la otra? Eso es permitido. Es permitido. No es ideal. Y a mucha gente esa idea no le va a gustar. ¿Ok? Porque la gente es muy rara cuando se trata de los muertos. La gente no quiere tener malos vecinos. Pues yo no quiero que me entierren al lado de este. Pues usted va a estar muerto. ¿Qué importa si lo entierran al lado de este o al lado del otro, o encima o debajo del otro? Pues usted no va a estar consciente. Pero pues la gente es extraña cuando se trata de esto. Entonces hay que tratar de hacer lo mejor con lo que tenemos. Entonces, si esa es la limitación, que les toca entrar gente uno al lado del otro, hay cementerios que entierran a la gente de pie. Esto es, por ejemplo, en el cementerio de los NN, Potter's Field, el cementerio de los pobres, en Rikers Island, en Nueva York. El cementerio es un cementerio pues, de la gente que no tiene quien los entierre. Y hay un lote judío de la gente pues, que es tan pobre que no tienen dónde pagar, y en estos, en efecto, los entierran de pie.
porque pues así uno puede aprovechar más el espacio. ¿Ideal? No, no es ideal, pero no está prohibido. ¿Ok? En esto de las tumbas, en esto de los cementerios, hay muchas cosas que son minhagim, y son minhagim muy fuertes, que pesan mucho, y la gente tiene ideas de que creen que son ley. Pero pues si uno estudia las fuentes se da cuenta de que, o sea, aparte de que el cuerpo se le debe dar un tratamiento digno y eventualmente el cuerpo tiene que volver a la tierra, pues hay muy poca limitación. Incluso con uno de los grandes tabús, eh, eh, de, con uno de los grandes tabús funerarios del día de hoy en día en el pueblo judío, que es la cremación. Hoy en día la inmensa mayoría de rabinos, este rabino incluido, les va a decir la cremación no es ideal. Hay rabinos que son más fuertes, está prohibida la cremación, está prohibida. En el siglo XIX, no obstante, muchísimos rabinos, especialmente rabinos italianos, Rabino Ben Amoseg, el gran rabino de Roma, muchos rabinos sefaradís ortodoxos, dijeron, la cremación no es ya una cuestión pagana como lo es en India, ¿cierto? En India que queman al muerto y le echan cosas y le echan comida. Es un proceso higiénico. O sea, muchos rabinos italianos en el siglo XIX hablaron favorablemente de la cremación y se les vino todo el mundo encima. Yo no creo que sea una forma tradicional de enterrar a los muertos. Hay muchos cementerios que ponen una firme cláusula de tradición de decir no enterramos cenizas. Y esos cementerios, el cementerio de mi comunidad aquí en Oklahoma no entierra gente que haya sido cremada. En mi opinión, hay una diferencia muy grande entre una familia que esté tratando de hacer algo lo más tradicional posible con los restos de su ser querido, ¿cierto? O sea, mi papá quería que lo cremaran, pero yo pues quiero darle sepultura judía y pues, o sea, al final los deseos de la persona pues se respetan. Entonces, mi papá quería que lo cremaran, pues, ¿ahora qué hago? Entonces, porque mi papá quería que lo cremaran, entonces ahorita no va a tener sepultura judía. Yo en esos casos sería bastante más indulgente. Ya en el caso de la persona que, bueno, yo quiero que me cremen, pero luego me entierran, pues ahí la persona de cierto modo está, eh, como decimos en inglés, quiere su torta y quiere comer ponqué también, o sea, quiere que he wants his cake and eat it too. Uno, pues si yo quiero una sepultura tradicional judía, si a la vez estoy diciendo pues que eh, eh, no quiero tener esa opción. Habiendo dicho esto, Javerim, ser cremado, o sea, yo en esto pues puede que se me vea ya lo hereje, hay muchas personas pues que estarían en desacuerdo conmigo, pero estas nociones, muchas de las nociones fúnebres están influenciadas por la creencia que tenían nuestros ancestros de que la resurrección es una resurrección corporal. Okay, yo personalmente no creo en la resurrección corporal. No sería el primero de los 13 y Karim en el que no creo. Pero si creyera en la resurrección corporal, pues reconstituir un cuerpo cremado a reconstituir un cuerpo que ha estado muerto hace 5,000 años, como Abraham, pues el nivel de milagros no es muy diferente. O sea, de nuestro padre Abraham no queda absolutamente nada. De una persona cremada, pues queda calcio y queda carbono. O sea, en mi opinión, enterrar a una persona de acuerdo a los ritos y usos del pueblo de Israel es una mitzvah de los sobrevivientes.
que ayuda a los sobrevivientes a lidiar con el difícil transición de la muerte. En mi opinión, no me parece que la sepultura que uno reciba afecte su lugar en el mundo por venir o lo que le pasa al alma, si hay tal cosa después de la muerte, si así es que sobrevivimos. Entonces, en esto yo soy bastante más indulgente que otros rabinos, porque aquí estamos hablando de muchos minhagim, pero no tanto de alajá. Ok, preguntas. Vayan escribiendo sus preguntas, Javier. Esto de preguntas y tenerlo que darme como 2 minutos es cansón. Escriban preguntas y eventualmente se las voy respondiendo. Las tumbas se deben administrar de acuerdo a la ley del país. Si en el país de ustedes dicen que las tumbas eh, eh, tienen que tener una bóveda de concreto, pues tienen que tener una bóveda de concreto. Asegúrense que la bóveda pues esté llena de tierra que eventualmente pues vaya a descomponer el cuerpo. Si en su país hay gente que dice, bueno, puedo poner la bóveda de concreto, pero puedo ponerle huecos a la bóveda para acelerar el proceso de descomposición. Hay países donde van a decir, no, la bóveda tiene que ser sellada porque no queremos que el cuerpo vaya a contaminar las aguas freáticas, las aguas subterráneas. Y en ese caso, pues uno tiene su bóveda de concreto y pone tierra. Igual, pues el cuerpo se va a descomponer bastante más lento que si el cuerpo estuviera pues sujeto a toda la microbiología y bioquímica que hay si no hay esta bóveda, pero pues igual el cuerpo se va a pudrir. La ley pone tarifas, esas tarifas se pagan. Un cementerio judío tiene que seguir las leyes del país, no solo por la cuestión ética y moral y legal de que Dina de Malhuta Dina, que la ley del país es la ley del país, sino también, Javerim, hay una cosa que ustedes posiblemente no sepan, en la mayoría de los países, los sitios que están registrados como camposanto tienen protección estatal. Tienen protección estatal. Es decir que ese espacio va a ser un camposanto para siempre. ¿Ok? Ahora, hay veces que ¿cómo se llama esto? Dicen los abogados, tienen que construir pues la carretera y tienen que pasar por el cementerio, entonces mueven el cementerio. Eminent domain en inglés se llama esto, expropiación estatal. Pero los camposantos por lo general suelen estar protegidos. A la gente entiende que eso es un lugar sagrado y que la gente no le gusta que le muevan a sus muertos. Entonces, si ustedes van a crear un cementerio judío, entonces asegúrense pues, de que tenga todas las protecciones de la ley, porque eso pues, va a ser provechoso a futuro. Ahora, estas leyes uno no sabe cuánto aguanten. Un cementerio que no tiene quien lo cuide, les aseguro, en 100 años, ahí no queda, como decía el rey del despecho, no queda ni la tumba ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, los mexicanos no saben del rey del despecho. Darío Gómez, muy recomendable. Incluso las piedras del mármol, eso si no la gente no lo está cuidando, se maleza y eso se pudre y se cae. Y en 100 años un cementerio que no le estén cuidando, eso no es reconocible. Entonces es importante tener o sea, que la comunidad cuando vaya a crear un cementerio, cree un fondo para que alguien vaya y pode el pasto y cuide las tumbas y se asegure de que no se le estén robando las lápidas. ¿Por qué? Porque las lápidas son piedra gratis. Ustedes vayan a Montjuic, en Barcelona, y vean las paredes de Montjuic, las murallas de la fortaleza encima. ¿De qué están hechas? ¿De qué están hechas? De lápidas judías del cementerio judío. Montjuic es el monte de los judíos. ¿Por qué? Porque en Montjuic quedaba el cementerio judío y cuando iban a hacer una fortaleza dijeron, uy, piedras. Entonces, toda la protección de la ley que ustedes puedan darle a su camposanto vale la pena. ¿Ok?
Entonces, se ponen tumbas, 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 tumbas. No es necesario tener un arreglo particular. Ese es el ideal, si yo puedo hacer un espacio separado. ¿Qué pasa si yo no puedo tener un espacio propio? Y esto muchas veces es mucho más fácil, porque entonces hay un súper recontra cementerio cristiano y va a decir, vamos a comprar una sección. Eso también es posible. Pero en este caso, hay una serie de reglas que tenemos que obedecer. Entonces, supongamos que este es el nuevo Camposanto Bosques de María o Bosques de yo no sé qué, de San José, y está lleno de crucecitas, chucu, chucu, chu, y en el centro hay una super cruz gigantesca. ¡Wow! Y la comunidad judía lo único que puede comprar es un terreno en este cementerio. ¿Ok? ¿Qué es lo ideal? Tener un espacio físicamente diferente. Si se puede poner una cerca, bien. Si se puede poner un vado, es decir, arbusticos, también. El cementerio donde está enterrado mi suegro, Zichrono Libraja, en la Florida rural, o sea, esto no es Miami, es un pueblito en la Florida, donde hay un cementerio judío chiquito. ¿Cómo hicieron esta separación? La hicieron con un caminito. Entonces hay un caminito de piedras, de ladrillo, es un caminito de piedras que le da la vuelta al cementerio. Y esa es la separación. Y a pesar de que no es pues la mejor separación, sería ideal una reja, es separación suficiente. Y aquí hay un arco que dice Emmanuel Synagogue Cemetery, y la gente sabe que es la parte judía del cementerio. Mientras el cementerio sea identificablemente, aquí comienza la parte judía, acá comienza la parte cristiana, esto también es legítimo. Y administrativamente tiene entonces pues la ventaja de que este cementerio pues cuando podan esta parte también. ¿Cierto? Esto está administrado. En la inmensa mayoría de lugares de la diáspora siempre va a haber más no judíos que judíos. Entonces, pues podemos de cierto modo compartir instituciones. Compartir instituciones, y esto también puede hacerse en cementerios. Esto es, en efecto, lo que hacen la inmensa mayoría de las comunidades en la diáspora, es comprar una sección de un cementerio grande y limitarla, ya sea acercarla o hacer algún tipo de separación física y enterrar a su comunidad en este lado. Si muero lejos de mi comunidad o no hay comunidad o un cementerio judío, no entiendo la pregunta. ¿Afecta tu lugar, qué pasa si a mí me entierran en una tumba cristiana? Pues jabal, es una pena. Es una pena principalmente porque entonces eso significa que morí solo, de que nadie se responsabilizó de mí, que nadie se ocupó de mí, nadie le importó lo suficiente traer mi cadáver y enterrarme en un cementerio. Es triste, pero pues no afecta, o sea, no afecta tu alma, no afecta tu lugar en el Olam Haba, y en el fondo no es o sea, no es tu culpa. Ahora, Javerim, nadie piensa que se va a morir. Especialmente aquellos que somos más jóvenes, pues no es una idea que nos guste pensar. Pero tampoco puede uno dejarle el chicharrón a los otros. Entonces, es bien importante que cuando yo
haga una comunidad judía, cuando yo estoy construyendo una comunidad judía, y entonces haya esfuerzos de comprar un lote, entonces pues no, que no sean solo los 10 viejitos que ya le están viendo cerca, sino pues si vamos a hacer esto, entonces hagámoslo todo, de que la gente de 20, de 30 años también esté haciendo el esfuerzo de comprar su tumba. Pues entonces ya tienen la tumba. Y esto les va a permitir, porque Javerín, o sea, se los digo ya de una vez, si ustedes esperan que los 5 o 6 viejitos que están en su comunidad vayan a ser los que vayan a pagar el cementerio, no va a suceder. El cementerio no va a pasar y esos viejitos van a acabar en una tumba no judía. Van a acabar en un cementerio no judío y va a ser culpa de la comunidad. Esto requiere una inversión y requiere una inversión de toda la comunidad. La mayoría de los cementerios no les va a vender menos de 50 tumbas. Entonces, a menos de que ustedes puedan, no sé, comprar un terreno, así sea un terreno chiquito y establecer un cementerio y lograr las cuestiones de zonificación que son complicadísimas, al menos en Colombia lo son, en Estados Unidos son tremendamente complicadas, que eso lo pueden, que ustedes puedan enterrar gente ahí de manera legal, les va a tocar trabajar con un cementerio preexistente y les va a tocar invertir. Y en muchos casos les va a tocar colaborar con otras comunidades judías. Y por supuesto, pues no me refiero a comunidades judías establecidas, aunque eventualmente, Javerim, yo creo que la demografía está a nuestro favor, de que hoy en día las comunidades establecidas no quieren dejar que entierren a personas conversas o comunidades nuevas, comunidades emergentes, pero eventualmente la demografía y la plata pesan. Entonces, hay una posibilidad por ese lado, pero muchos casos les va a tocar la comunidad que nosotros somos recontra sefarditas y los otros somos recontra hasídicos y los otros somos recontra masortim. Adivinen qué, nos va a tocar hablar, poner reglas claras y ver cómo podemos todos compartir un cementerio. Eso es lo que pasa en Argentina. Eso es lo que pasa en México. ¿Ustedes creen que la comunidad masortí y la comunidad ortodoxa comparten, tienen cada uno su cementerio? Comparten cementerio. En Bogotá, la comunidad sefaradí, la comunidad del Rabino Goldschmidt y la AIM, que es la comunidad masortí, comparten todos el mismo cementerio. Y lo han hecho desde el comienzo. ¿Por qué? Porque los cementerios son caros. Entonces, ¿qué toca hacer? Ponerse de acuerdo. Y tienen sus propias secciones, porque pues diferentes comunidades tienen diferentes reglas y diferentes costumbres y diferentes definiciones de quién es judío. Ya voy a llegar a ese punto. Pero eventualmente todos acaban en el mismo sitio, en secciones diferentes. ¿Ok? A los que les molesta, entonces al menos pueden decir, bueno, son 3 cementerios, pero es el mismo cementerio. ¿Ok? Entonces, más que la mikve, más que la sinagoga, más que el Bet Midrash, el cementerio es un esfuerzo de comunidad. ¿Ok? Esto no es solo de que, no, es que a mí me gusta rezar, entonces le invierto solo a la sinagoga. No, es que yo soy soltero, entonces yo para qué necesito mikve. Es que yo ya pasé la menopausia, entonces yo para qué necesito mikve. O sea, todo el mundo, de cierto modo, puede excusarse. Yo no estudio Torah, yo soy judío light. No es, ¿para qué necesito un Bet Midrash? Todo el mundo necesita un cementerio. Y a veces es paradójicamente la más difícil, también porque es la más cara. Eso es propiedad raíz, Javier. Uno no puede alquilar un cementerio. Los cementerios se compran. Entonces, eh, ahí está el detalle, joven. Sigan poniendo las preguntas. Pregunta candente. ¿Quién puede ser enterrado en un cementerio judío? La respuesta es judíos. ¿Ok? Judíos. Y la noción de por qué solo judíos pueden estar enterrados en un cementerio radica en
en una explicación bastante antipática, que es que el Talmud dice que en kovrim tzadik etzel rasha, y que no enterramos a un justo con un no justo. Y esto, en mi opinión, o sea, genera, es una razón tremendamente antipática. Porque hoy en día no está, o sea, sí, cuando el Talmud fue escrito, pues es perfectamente entendible que los rabinos no tuvieran buenas relaciones con sus vecinos. Pero hoy en día creo que las relaciones son diferentes. Y esto afecta tres casos que son cada vez más comunes. Uno, ¿qué pasa con las esposas o esposos no judíos de judíos? Como ya hemos hablado en otras situaciones, los matrimonios mixtos al menos en Estados Unidos, en Europa, son bastantes. Y esto está llevando eventualmente a que se haga esta pregunta. Dado que yo no considero que una persona que eh, ame a un judío y en muchos casos participe de la comunidad judía y críe hijos judíos y colabore y comparta los valores del judaísmo, sino bien sus valores religiosos, sea un rasha. Y pues esto depende de cada comunidad. Yo no veo con tan malos ojos lo que algunas comunidades están haciendo, y es crear una sección en el cementerio para esposas o esposos no judíos. Entendiendo pues de que no se va a poner una cruz, ni se va a hacer pues un funeral religioso. Si la persona quiere, pues el cura y el pastor y la cruz, pues entonces ahí sí le toca un cementerio donde esto sea la norma. Pero alguien, o sea, una persona cercana al pueblo de Israel que haya tenido, o sea, que haya vivido toda su vida dentro de la comunidad, casado con un miembro de la comunidad, que haya criado hijos en esa comunidad, creo que de cierto modo se gana el derecho de poder estar, o sea, esto es, de nuevo, en mi sinagoga, aquí en Oklahoma esto no se hace, pero ciertamente no me parecería excesivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el fundamento de esta exclusión me parece un argumento que ya no opera. Yo no estoy simplemente por el hecho de que alguien no sea judío, no estoy dispuesto a poner el mote de rasha, de malhechor. Esto me parece tremendamente prejuicioso. El segundo caso es que es un corolario del segundo. ¿Qué pasa si uno de mis padres no es judío y yo quiero que lo entierren en un cementerio judío porque me van a enterrar a mí? ¿Ok? De nuevo, en mi opinión, si la persona no está dispuesta o sea, si está dispuesta a no tener sus ritos especiales, hay muchas personas que están casados con judíos, con judíos, o sea, no son profundamente piadosos en su propia religión. Es muy difícil para un judío observante, para un no judío observante, compartir una vida. O sea, la mayoría de la gente es ambigua en esto, les gusta el judaísmo, pero tal vez no quieren, o les da pereza circuncidarse o alguna cosa. De nuevo, en este caso, me parece que podrían hacerse acomodaciones. ¿Cómo podrían no hacerse? Hay muchas comunidades que mantienen una línea muy rígida. Si esto funciona para estas comunidades, como funciona aquí en Oklahoma, bien para ellas, pero al menos yo veo un lado moral para permitir o para fomentar estas cosas. El tercero es un caso, yo creo, más interesante, y es un caso que tiene una respuesta halágica. Y es, ¿qué pasa con alguien que haya comenzado su conversión al judaísmo, pero no la haya terminado? Es decir, un cuasi judío.
Y hay un libro muy famoso en Gilhot Avelut que se llama El Colbo, Colbo Avelut. Y el Colbo hace un psak de que esta persona, una vez decide convertirse al judaísmo, puede tener sepultura en un cementerio judío. ¿Ok? Entonces, yo sé que el tema de la conversión, pues es algo que está siempre muy cercano al corazón de la mayoría de la gente que escucha mi canal. Entonces, razón de más, incluso aquellas personas que todavía no estén seguras de cómo pueden lograr una conversión o no está de más también que ustedes colaboren y traten de organizarse para un cementerio. No garantizo que el Mara de Atra, que el decisor halágico de su cementerio, pues vaya a seguir este psak del Colbo, pero pues hay un precedente fuerte de que aquellas personas que están en proceso de conversión pueden ser enterradas en un cementerio judío sin problema. No, ok. Mausoleos. Mausoleos. ¿Qué pasa? Que un mausoleo es kasher. ¿Qué es un mausoleo? Un mausoleo son esos apartamentos para muertos, ¿cierto? Donde están uno encima del otro, son cosas por encima de la tierra, es decir, son edificios con huecos individuales donde se pone el ataúd. No es tan sencillo, eso tiene que tener cosas de ventilación para que los gases que producen los cadáveres en descomposición no hagan a todo estallar, pero pues en general son formas más económicas de enterrar a la gente. Si ustedes le preguntan a un rabino muy tradicional, va a decir, los mausoleos no son kasher. Hay una teshuvá del movimiento conservador de los años 90, comienzo de los años 90, donde se estudia el tema a fondo y se dice, no es ideal. Esto es una separación, sale de la norma de lo que es las normas tradicionales de entierro judío, pero a la vez no está cometiendo ninguna transgresión. Si esto es lo único que la persona puede pagar, ¿cierto? Si esto es, o sea, si esta es la única opción, es preferible que haya una sección de mausoleo donde solo haya judíos, que donde se estén observando los ritos funerarios judíos, y en ese caso, dice el rabino que escribe la tshuva, es preferible poner algo de tierra dentro del cajón mismo, ¿cierto? O sea, la idea es que haya descomposición en tierra, así sea en uno de estos espacios. Mi psak es el mismo, no me parece ideal, pero si esta es una forma de lograr un cementerio independiente, es algo que está en las cartas, que se puede considerar. Este es uno de los temas donde yo verdaderamente, dado que mucho es minhagí, mi sociología e imitación, soy bastante indulgente, como pueden darse cuenta. Hay otras cosas en las que no, pero en este caso en particular me parece que a veces la gente se preocupa mucho de esto, de quién me va a enterrar el vecino y si va a estar calor, si me va a dar calor en la tumba o si me va a dar frío. No nos va a dar ni calor ni frío, ni nos vamos a dar cuenta de quién está de vecino. Entonces, lo ideal es que esto sirva de vehículo para que nuestros deudos, las personas que quedan, pues puedan tener una experiencia judía de duelo que les ayude eventualmente a superarlo. ¿Ok? Las lápidas que se colocan en las tumbas. O sea, hay diferentes tradiciones. Hay gente que pone la lápida a los 30 días. En mi comunidad se pone a los 11 meses. Una lápida es una lápida. Muchos de ellos tienen símbolos judíos, la estrella de David, la menorá. Hay gente que pone hebreo, hay gente que no pone hebreo, hay gente que pone el nombre hebreo, hay gente que pone el nombre en inglés o en español, hay gente que pone la fecha de nacimiento, hay gente que pone la fecha de muerte.
Esto es cuestión de estética y de costos, porque pues cada letra cuesta. Pero, o sea, si se puede poner el nombre en hebreo, la fecha, las fechas en hebreo, todo eso es bueno. O sea, o sea, tener hebreo en una lápida me dice, ah, esta persona era judía. Y tener lápida judía, Javerim, tiene ventajas. Es un monumento histórico, o sea, las partidas de nacimiento, las que Ketubot se pierden, se rompen, se queman, se embolatan, pues las lápidas permanecen. Y hay mucha gente que, que cuando le toca demostrar su identidad judía, entonces, oh, tienes que traerme las tres que tuvo de tu papá, de tu mamá, de tu abuela y de tu bisabuela. Y muchas veces lo único que pues, es la foto de la tumba de mi bisabuelo. Y es una tumba donde hay hebreo y esta persona era judía y eso demuestra algo. O sea, tener lápidas, o sea, una persona que esté dispuesta a decir, mire, esto es lo último que yo quiero decir. Tener hebreo, tener símbolos judíos en una tumba es un statement, eh, es fuerte, es un fuerte marcador de identidad judía, que era importante para mí. Y puede tener consecuencias pues también para nuestros descendientes. No, las lápidas no deben estar orientadas. En esto se sigue la legislación del cementerio. Hay cementerios que permiten solo lápidas verticales, otros horizontales. Ahí se sigue pues lo que el cementerio permita. Los cementerios igual les gusta mantener un poquito de continuidad estética. Entonces, la costumbre de colocar piedras tiene muchas posibles orígenes. Tzur es la roca, eh, ¿cierto? Tzur es los nombres de Dios, roca, entonces esta es la roca. Otra gente que dice es un recordatorio de que polvo somos. Eh, hay muchas explicaciones para ese minhag. Y la verdad no sabemos bien de dónde salió. Porque es un minhag relativamente reciente. Porque como ya dije, en la época talmúdica no había tumbas propiamente hablando. Había matzevot, pero eso era ya después, o sea, era más para indicarle a la gente, especialmente a los kohanim, uy, ahí hay tumbas. No pase por ahí porque se impurifica. ¿Ok? Es una costumbre relativamente reciente con muchas posibles explicaciones. Especialmente en contradistinción de lo que hacen nuestros vecinos, de las flores, porque las flores son la resurrección, ¿cierto? Entonces, me parece un minhag importante de separación. De nosotros no ponemos flores en las tumbas. La muerte no es algo que tenga que ser adornado, la muerte no es algo que tenga que ser maquillado. Y sí, a pesar de que nosotros mantenemos una fe y una creencia en la supervivencia de alguna parte de nuestra vida, de nuestro ser después de la muerte, eh, esta imagen plástica de la flor como resurrección le pertenece a una teología muy diferente y no a la nuestra. ¿Ok? Preguntas. Ok, si no hay muchas preguntas, entonces por último, si ustedes tienen control sobre un cementerio o si construyen su propio cementerio, es muy bueno tener un espacio a la salida donde la gente se pueda lavar las manos, si es posible, si es posible. Entonces, en un cementerio judío debe haber baldecitos llenos de piedras para que la gente
poner piedras, poner sus piedritas, eso ayuda. ¿Cuál es otra cosa así institucional que es bueno? Que tener un lavabo. Tener un lavabo. Entonces uno pone un lavamanos para que la gente cuando salga del cementerio pueda hacer Netilat Yadayim. Puede hacer Netilat Yadayim. También hay una verajá, es una verajá bastante larga, que uno recita cuando sale de un cementerio. Entonces, hay algunos cementerios que ponen la verajá, especialmente en Israel, y, y, la ponen ahí frente a uno. Entonces, uno se lava las manos y dice la verajá. Esto desafortunadamente en el cementerio aquí en Oklahoma no lo pusieron, a pesar de que fue establecido en el 36 como un cementerio ortodoxo, pero pues es algo que es útil. O sea, yo cuando voy al cementerio siempre tengo que llevar una botella de agua y hacer el Netilat Yadayim cuando salgo. Entonces, un cementerio judío no necesita una mesusa. Una mesusa incluso solo se debe poner en un sitio donde la gente vive. Si no hay nadie durmiendo en la sinagoga, técnicamente la sinagoga no necesita mesusa. ¿Ok? Hay gente que le pone mesusa a todo, le pone mesusa al carro. Cuando uno llega al aeropuerto en Israel, a Ben Gurión, hay una mesusa gigantesca, pues, entonces la gente saca la foto, el selfie con la mesusa. Esa mesusa es innecesaria. Pero en el caso de un cementerio no me parece que sea correcto poner una mesusa, a menos de que haya gente viviendo ahí. Hay cementerios donde el cuidandero, el jardinero vive ahí. Pero pues a menos de que el jardinero sea judío, pues ponerle mesusa a la puerta del cementerio me parece, no sé, exagerado. No, ok, Javerim. Si no hay más preguntas, entonces que tengan un ayuno significativo. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Kol Tuv y Shalom.